Y hoy voy a hablar de mi primera inversión. Aprovechando el desplome de las bolsas provocado por la crisis, digo que es momento de tomar una posición pequeña en una empresa que cumple todos mis requisitos. La idea es empezar a comprar ahora y seguir comprando en el futuro en caso de que siga bajando. Esta es una inversión a largo plazo, una inversión que al menos conservaré durante los próximos 5 años, con lo cual la situación actual no me preocupa y en caso de que baje seguiré comprando más. En un desplome general como el que estamos viendo, cuando las acciones bajan las buenas y las malas, con lo cual esta situación representa una oportunidad histórica para comprar una empresa que he querido comprar durante bastante tiempo y que nunca le he encontrado a un precio razonable. Invertir en una empresa en concreto es bastante complejo porque hay que hacer mucha investigación, pero lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarte las cifras más importantes en las que yo me baso antes de comprar una empresa, además obviamente de hacer un análisis del modelo de negocio. Pero aquí en este vídeo solo trataremos los datos importantes y el precio de compra. Primero hablaremos de los márgenes. Nunca invierto en empresas cuyos márgenes no son estables. Aunque la tendencia, como ves, está empeorando un poco, tanto en los márgenes brutos como en los operativos, como en el beneficio antes de impuestos, aún así son márgenes que son por un lado muy altos y por otro, dentro de lo que cabe, estables. Espero que en los próximos resultados estos márgenes, obviamente, se reduzcan por la crisis del coronavirus. También espero que el crecimiento se reduzca y espero que todas las cifras que estoy viendo históricamente se deterioren. Pero lo que tengo claro es que esta empresa es capaz de reponerse de ello y volver a las condiciones que disfrutaba anteriormente y proporcionar unas cifras positivas en los próximos 3-5 años. Dicho esto, esta empresa ha logrado mejorar los márgenes si tomamos en cuenta los últimos resultados trimestrales, con lo cual demuestra que la estabilidad en cuanto a márgenes es total. Así pues, márgenes estables, como vemos, check. Como ves, la rentabilidad sobre fondos propios es superior al 20%. El 20% es lo que yo estimo ideal para una empresa. Cualquier cosa superior a eso lo considero de primera clase. El ROE lo que nos dice es cómo deficiente es una empresa para gestionar sus fondos, es decir, la rentabilidad que le sacan a los fondos de la empresa. Una empresa que tiene un ROE de más del 20% y que es capaz de sacar esas rentabilidades año a año, hace crecer el negocio y a largo plazo es un gran beneficio para los accionistas. En futuros vídeos daré más información sobre cómo interpretar cada uno de estos ratios o márgenes que hemos visto, pero de momento ten en cuenta que un ROE superior a 20% es primera clase y como vemos esta empresa ha conseguido mantener el ROE en torno al 25% durante los últimos años, lo cual no es fácil de ver. A continuación vemos la liquidez y la solvencia de la empresa. Un quick ratio por encima de 1 da a entender que la empresa no va a tener problemas en pagar sus obligaciones, con lo cual, como ves, en este caso lo supera con creces. Y el financial leverage es de 1,48. 1,48 está dentro de los parámetros que yo busco. Yo intento no invertir en empresas que tengan un apalancamiento de más de 2. Es cierto que hay muchas empresas buenas que han aprovechado estos momentos para apalancarse, para endeudarse más y más respecto a sus fondos propios, para así aumentar su rentabilidad. Pero yo prefiero empresas que son capaces de crecer en gran medida con los beneficios que generan de forma orgánica. Así pues, el Quick Ratio check y el Financial Leverage check por debajo de 2. Por último, en cuanto al crecimiento de la empresa, yo me suelo basar más en las ventas que en cómo crecen los beneficios, porque aunque los beneficios pueden crecer si una empresa opera de forma más eficiente, lo cierto es que al final lo que va a necesitar siempre es crecer por ventas. Entonces, si una empresa deja de crecer ventas, a mí me empieza a preocupar. Y este es el único dato en concreto en el que la empresa no cumple con lo que yo suelo pedir. Yo intento invertir en empresas que crezcan ventas en un 7% anual. En este caso, esta empresa no lo consigue, pero en cualquier caso tengo fe en que el crecimiento de la empresa mejorará por todas las decisiones que están tomando actualmente y que darán su fruto en el futuro. Pues como ves, el crecimiento es bastante bajo, sobre todo en los últimos años, y espero que en el futuro esto se corrija y vuelvan a tener unos crecimientos al menos de un 5% año a año. Y parte de la razón por la que tengo fe es porque en los últimos resultados trimestrales se muestran incrementos del 7%, con lo cual parece que esta empresa está haciendo realmente las cosas de forma correcta, como siempre lo ha venido haciendo durante los últimos 15 o 20 años. En definitiva, tenemos solvencia de 10, liquidez de 10, rentabilidad de 10 y por último el crecimiento es lo único que debería mejorar la empresa. Dicho esto, vamos a ver un último dato
que me interesa, ya que como sabes, para mí las rentas son muy importantes y en este caso esta empresa cumple con mi requisito de una rentabilidad por dividendo superior al 4%. Esta empresa ha ido apostando más y más por retribuir a sus accionistas en forma de dividendo con un 12% de promedio año a año en los últimos 5 años, lo cual da una rentabilidad por dividendo a precios actuales de más del 5%. Es decir, que cumple con mis objetivos de rentabilidad por dividendo. Es posible, y no me sorprendería, ver cómo este dividendo es recortado quizá este año o si la cosa fuese muy mal durante los próximos 2 años. Pero sé que en el peor de los casos, en 2 o 3 años la empresa podrá volver a repartir dividendo de la forma que lo está haciendo. Entonces ten en cuenta que esta inversión no se hace solo por la rentabilidad por dividendo, es tener una empresa muy solvente, muy rentable, muy eficiente y que además tiene una política de retribuir al accionista de forma muy generosa. Es curioso que cuando uno invierte, en teoría tiene que hacer muchos cálculos, no es una cosa muy complicada. Pero lo cierto es que en estos casos no hace falta intentar averiguar exactamente lo que vale una empresa. En mi opinión, según mis cálculos, esta empresa tiene un valor entre 25 y 32 euros por acción, pero ahora mismo es muy complicado determinar cuál es su valor a día de hoy. Lo que sí que sé es que esta empresa valdrá mucho más en el futuro, probablemente entre 30 y 40 euros mínimo en los próximos 5 años. Y bien, como puedes ver, la empresa que he comprado es Inditex y la he comprado a 19,08, 09, no sé, más o menos, ese era el precio. La idea es comprar Inditex a este precio porque me parece una ganga, aunque es posible que el IBEX siga bajando, pero a estos precios me parecía una ganga. Y además lo importante es que pretendo seguir comprando siempre y cuando los precios se mantengan a este nivel o sean inferiores. Entonces, por lo menos pretendo hacer 2 compras más de Inditex. Así que nada, esta es mi primera inversión. Hacía bastante tiempo que no estaba metido en bolsa porque, como ya expliqué un poco, ya que después de la última crisis preferí invertir en inmuebles. En este caso, la verdad es que me alegra de nuevo estar en bolsa y creo que esta compra será muy buena operación y en 5 años veremos cómo estos precios serán bastante superiores. Esto es lo que yo estoy haciendo con mi dinero y también lo he recomendado a mi familia, pero no quiere decir que tengas que invertir en esto. Esto cumple con mi perfil de riesgo y mis parámetros de inversión y desde luego no tengo ningún tipo de problema en dejar este dinero ahí atado durante los próximos 5 años. Así que en cualquier caso siempre recuerda y toma tú una decisión en base a tu perfil y a tus fondos disponibles. Nunca inviertas todo tu dinero de golpe. Y nada, recordaros que en futuros vídeos explicaré un poco cómo interpretar cada ratio, porque al final este vídeo ha sido hecho muy rápido por la urgencia, por la bajada tremenda de las acciones, pero en general hay que entender mucho mejor qué significa cada ratio y por qué hacemos las decisiones de compra o por qué tomamos las decisiones de compra. No simplemente seguir a alguien porque te lo diga, al final tú tienes que entender qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Así que nada, espero veros pronto y sobre todo siempre invertid con sentido.